Soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Venezuela. Los hechos, la inseguridad, una de las problemáticas que más agobia a la nación suramericana. El homicidio de dos hombres cercanos al líder opositor Leopoldo López y al alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, y el secuestro de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto, son algunos de los casos más recientes. Por supuesto, hay un debate. Lo ocurrido continúa impulsando a miles de manifestantes a las calles para pedir mayor protección por parte del gobierno, mientras que algunos aseguran que estos casos tienen razones políticas de fondo, por lo que piden exhaustivas investigaciones. El foco de la atención ciudadana se desplazó hacia el conflicto político, mientras las cifras de inseguridad en Venezuela siguen rampantes. Y también vamos a enfocar nuestro lente en Colombia. Los hechos, preocupación en la sociedad por el creciente número de ataques con ácido a mujeres. En la última semana, 3 casos se han presentado, ubicando a Colombia detrás de la India y de Pakistán con los mayores números de ataques. Hay un debate porque en la última década en Colombia se presentaron 471 casos de ataques a mujeres. Las víctimas reclaman justicia y cuestionan a los gobiernos de turno por no contar con políticas y leyes suficientes que castiguen a los agresores y ayuden a las víctimas. Frente a las críticas, algunos países como Colombia apenas empiezan a tomar medidas para evitar nuevos ataques, pero en Bangladesh, por ejemplo, el gobierno hizo más estrictas las normas para vender ácido e introdujo la pena de muerte para los agresores en el Código Penal. ¿Qué es suficiente para parar este macabro crimen? Con estos temas iniciamos. Bienvenidos a Suma la Noticia. Y empezamos con nuestro primer tema de hoy, porque durante marzo 445 personas murieron en hechos violentos en Venezuela. Para algunos analistas, estas cifras revelan el verdadero panorama de la nación, donde al pasar de los días las personas se sienten más inseguras. Entre las víctimas fatales más recientes están 2 hombres que estaban fuertemente vinculados con líderes de la oposición. Venezuela, uno de los países más violentos del mundo. La fuerte crisis de inseguridad en la nación suramericana fue uno de los detonantes que generó la masiva ola de manifestaciones por parte de estudiantes venezolanos que piden más protección a las autoridades, no solo en los centros educativos, sino también en las calles. Esto debido a una serie de casos que han generado repudio de la comunidad venezolana. Entre ellos está el doble homicidio de Gustavo José Jiménez Sousi, de 40 años de edad, y Luis Daniel Gómez Barahona, de 36 años, hombres cercanos a los dirigentes opositores Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, y Leopoldo López. Las víctimas habrían sido secuestradas el sábado en la noche, cuando realizaban un recorrido en bicicleta en los alrededores del Parque Nacional El Ávila, en el norte de Caracas. Según las autoridades, aunque delincuentes pidieron una fuerte suma de dinero por su liberación, los 2 hombres fueron asesinados horas después. A este caso se le suma el del secuestro de la periodista de Globovisión Nairobi Pinto, quien se desempeña como la jefe de corresponsalía del canal venezolano. Ella fue raptada el domingo en la salida de su domicilio en Caracas por 2 encapuchados armados. Según informaron las autoridades, hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero o sus captores. A estos casos de extrema violencia se suma a la lista de trágicos hechos violentos como la muerte de la ex Miss Venezuela Mónica Spear, quien fue asesinada el pasado 8 de enero en una autopista del estado Carabobo, cuando delincuentes le dispararon para hurtar su vehículo. Ante este panorama, Venezuela ha sido calificada como uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que, según el Observatorio de Violencia de Venezuela, llegan a los 80 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a estas cifras, el gobierno de Nicolás Maduro afirma que la violencia delictiva en la nación se ha reducido. Calcula que en 2013 solo 11.000 personas perdieron la vida en hechos violentos, cifra que va en contra de las emitidas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que calcula el asesinato de al menos 25.000 ciudadanos. A lo largo del 2013 también se presentaron al menos 1.300 denuncias de secuestros extorsivos. Vamos a establecer contacto a esta hora con Danilo Nava. Él es primo de Nairobi Pinto, la periodista de Globovisión recientemente secuestrada. Señor Nava, gracias por su tiempo. Sin duda entendemos por lo que están pasando y realmente le agradecemos que haya tenido y tenga este contacto con nosotros. ¿Cuál es la situación actual, señor Nava? ¿Ustedes tienen o alguna pista o algún indicio o alguien ha tratado de comunicarse con ustedes respecto al secuestro de su prima, de la periodista? Hola, Andrea. Sí, bueno, gracias primero
por tener consideración con lo que está pasando y todo. Es que, bueno, hasta ahora no teníamos ningún indicio, nadie se ha comunicado con mis tíos sobre Nairobi, y ya van más de 30, 40 horas sin saber nada de ella. Su prima, entiendo, es periodista de Globovisión. Sí. ¿Cómo sucedió? Porque hay cuestiones encontradas, incluso ya el gobierno ha dicho que el lugar donde fue secuestrada en Nairobi había unas guarimbas y entonces ahí están como sin tener claro realmente qué fue lo que pasó. De primera mano, ¿qué fue lo que sucedió el momento en que Nairobi fue secuestrada? ¿Cómo fue secuestrada? ¿Dónde fue secuestrada? Bueno, ella fue secuestrada un domingo, como a eso de las 4 o 4:30 de la tarde. Ella estaba con mi tío y mi primo, su hermano. Ella estaba llegando y van a bajar bolsas del mercado, ¿no? Luego de hacer el mercado más o menos a esa hora. Y luego los abordan unos sujetos encapuchados todos, los apuntan a todos y se llevan a Nairobi en un carro azul. No sé, la declaración del ministro que había un guarimbas por ahí, por esa zona, de verdad no te sabría afirmar o negar porque yo estoy en otro estado, pero las circunstancias de secuestro, el primer año, pues fue eso, pues estaban llegando al apartamento luego de hacer mercado, una actividad muy normal de todos los días, y donde abordan a ella, a mi primo y a mi tío. Sí. Mientras que tratamos de arreglar la comunicación, señor Nava, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad, entiendo, respecto al secuestro de Nairobi. Nos llama la atención que han ocurrido varios delitos en este mismo sitio. Se han denunciado varios robos y hubo un intento de secuestro frustrado cercano al lugar en días anteriores. Corrijo, el ministro de Justicia. Señor Nava, ¿qué opina usted de estas declaraciones? Señor Nava, ¿qué opina usted de estas declaraciones del ministro? Bueno, la verdad es que nosotros lo único que nos queda es confiar como familia que todo eso se esté realizando de manera rápida y sistemática, como dije, que puede, o sea, que se está dando, que tengan indicios y que todo. Lo único que a nosotros nos importa como familia es que Nairobi esté de vuelta con nosotros, sana y salva, por supuesto. Nairobi tenía personas que la habían amenazado, llevaba algún tema complejo como periodista de Globovisión que pudiera llevar a una pista o decir que por esta razón pudo haber sido secuestrada. Bueno, ella dentro del canal, como se ha visto en los diferentes reportajes, ella es jefe de corresponsalía de Globovisión. Y bueno, que yo sepa, nunca ha tenido problemas con ninguno de sus compañeros, tal vez con el tipo de contenido que ella maneje, ¿no? Capaz dentro del gremio periodístico siempre hay alguien que está en desacuerdo con tu trabajo, la forma que hiciste un título o una cosa, pero creemos que más allá de eso, no. Incluso mi tío, que habla mucho con ella no me dice que hay algo, que ella tenía problemas o algo. Hay un tema que se está abarcando en estos momentos, es que mientras la atención de los ciudadanos está en las calles, por supuesto por el conflicto político, el tema de la inseguridad sigue en repunte en Venezuela. Y ese fue uno de los principales aspectos por lo que la gente, según eso, salió a las calles a manifestarse por la inseguridad en Venezuela. ¿Cómo está el tema de la inseguridad hoy por hoy? ¿Cómo? ¿Cómo está el tema de la inseguridad hoy por hoy en Venezuela?
Bueno, este es un tema bastante delicado, pues ahora en estos días. Dicen que pudo haber sido, por lo menos en el caso de Nairobi, AMPA común o algo, pero no sé, hay como uno tal vez como familia o algo, siento que hay piezas que no tenemos de encajar, ¿no? El tema de la seguridad aquí en Venezuela es un poco delicado, sí. Las cosas están, o sea, hay que tener mucho cuidado en las calles y todo. Voy a agradecer a Danilo Nava, el primo de Nairobi Pinto, la periodista de Globovisión, recientemente secuestrada. Señor Nava, gracias por su tiempo. Nuevamente le digo, entendemos la situación por la que ustedes están pasando en estos momentos y le agradecemos realmente esta comunicación. Muy amable. Ok, muchas gracias, Andrea. Vamos a debatir ese tema. Saludos desde Caracas, Venezuela, Javier Ignacio Mallorca. Él es integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, periodista especializado en criminalística, reportero del diario El Nacional. Y también me acompaña Elvis Amoroso, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, presidente de la Comisión de Política Interior. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Señor Mallorca, voy a empezar por usted. Hay que dividir, y yo creo que eso es importante para nuestros televidentes. ¿Por qué? Quiero hacer una aclaración por las imágenes que estamos viendo en estos momentos, hace minutos, aquí en Suma la Noticia, sobre la represión en las protestas. Eso es una cuestión, incluso ha sido analizada por organismos internacionales como que en Venezuela se están violando los derechos humanos respecto a esas imágenes que estábamos viendo. Lo otro son incidentes que ocurren, como lo que hablábamos, secuestros, asesinatos, por ejemplo, el de las 2 personas que ocurrió en el parque. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en diálogo con NTN 24, David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo y dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, señaló que el oficialismo en Venezuela debe dar respuesta sobre este doble homicidio de los hombres cercanos a los líderes de la oposición venezolana. Esto fue lo que dijo. Caracas es la capital más peligrosa del mundo por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. No se distingue cuando una bala atraviesa a un simpatizante del oficialismo, a quienes estamos en la oposición, pero sí resulta bastante extraño que a esta hora todavía el gobierno nacional no haya dado una respuesta o un pronunciamiento ante este hecho tan lamentable y de 2 personas tan cercanas a no solo Leopoldo López, sino también al alcalde Carlos Ocarí del municipio de Sucre. Y con eso, señor Mallorca, hago la aclaración para no mezclar 2 cosas que están pasando en Venezuela y con las que también empecé este debate, que es decir, el foco de la atención ciudadana sí está enfocada en ese conflicto que estábamos viendo, pero las cifras de inseguridad pues siguen rampantes en Venezuela. Ahora, hablábamos de estos 2 casos. Hasta el momento se le atribuyen los asesinatos al AMPA común. Voluntad Popular ha dicho que no descarta, que haya un móvil, que exista un móvil político detrás de esto. ¿Es muy pronto para hablar de las 2 cosas, del móvil político o de un AMPA común? Sí, es pronto. Algún error que hubo en la intro que ustedes hicieron. Las víctimas en este caso, Gustavo, José Jiménez y Luis Daniel Gómez, murieron antes de que los captores hicieran algún contacto con los familiares. Ahora uno después dice, bueno, lo que estaban negociando era prácticamente cadáveres, pero obviamente porque los familiares no sabían lo que había ocurrido. Entonces uno puede estar ante la acción de secuestradores, uno puede estar ante la acción de simples asaltantes que hay que aclararlo, en ese parque nacional han estado operando con muchísima frecuencia durante los últimos meses. Hemos tenido 2 o 3 casos que hemos conocido directamente, aparte de este, pero también no se puede descartar el móvil político. Yo preferiría en este caso esperar a que surja nueva evidencia. Hay elementos sumamente extraños en este caso, como por qué, por ejemplo, si se habla de un robo, pues dejaron alrededor de las víctimas muchos objetos de valor. Quizá porque podían contribuir a identificar a los captores. Bueno, eso hay que investigarlo. ¿Por qué si se trata de un secuestro se mata a las personas que se están negociando? Esa es otra cosa sumamente extraña. Y luego, bueno, la forma como esto ha sido manejado pues no contribuye para nada a la resolución del enigma que es la investigación. Y como están las cosas, diputado Amoroso, le agradezco por haber atendido nuestra llamada. Como decía, hasta el momento se atribuye estos asesinatos al AMPA común. Voluntad Popular ha dicho que no descarta
que sea un móvil político. ¿Cómo están las cosas en estos momentos en Venezuela? ¿Existen condiciones para que se extiendan, o sea, realicen investigaciones serias, justas, para que la justicia en realidad haga su trabajo? Bueno, la policía técnica judicial venezolana es bastante serio, ¿no? La policía bien reconocida a nivel mundial, ¿no? Por su seriedad. Yo creo que ahí sería ridículo pensar y involucrar esto con un hecho político, ¿no? Porque es lamentable, ¿no? Que uno tenga que estar hablando en este momento de 2 muertes, tal vez metiendo un ingrediente político ahí, pero si es un ingrediente político, tiene que revisarlo, entonces tiene que revisarse la oposición, porque ese municipio pertenece a la oposición y esa gobernación donde ocurrió el hecho pertenece a la oposición o la gobierna la oposición. Entonces no entiendo si es un móvil político y ellos son los jefes de la policía ahí, ¿qué pasó que no actuaron en ese caso? Y si es un problema de inseguridad o de AMPA común y lo quieren involucrar también como un hecho, como una situación de la que viene diciendo la oposición sobre el problema de inseguridad, también ese es un municipio que lo gobierna la oposición y el alcalde de ahí es de la oposición. Entonces yo lo que creo que lo más sano es dejar esas ridiculeces que hay algunos sectores que inmediatamente quieren involucrar todo lo que pasa aquí en la vida política. Yo creo que más bien el daño que le han hecho a Venezuela es personas que no son políticos involucrándose en la política y ahí han puesto la torta y lo que han creado es angustia, lo que han creado es odio entre los mismos venezolanos porque no tienen ningún tipo de capacidad para disentir en lo que es la política. Porque nosotros los políticos, incluso aquí mismo en la Asamblea Nacional, sabemos que objetamos en la posición política o la ideología política del contrario, más no en lo personal. En lo personal podemos ser compadres, podemos ser amigos, podemos estar en los cumpleaños de los hijos y todo eso, y no hablamos de política porque sabemos diferenciar lo que es la política de la vida común. Y eso le ha hecho mucho daño a nuestro país, que todo el mundo o cualquier persona, sea abogado, sea médico, cualquier cosa, la quieren llevar al mundo político, como el caso de estos asesinatos. Nosotros lo que tenemos que repudiar esos asesinatos, y si son, venga de donde venga. Si es un hecho así, como están diciendo, que sea político, si es un hecho del AMPA común, o si es un hecho pasional, lo que pudiera ser, hay que dejar a los cuerpos de seguridad que hagan la investigación para nosotros poder pronunciarnos en relación a este punto. Porque si no, dejamos de ser serios cuando se hacen planteamientos de este tipo. Yo soy psicólogo forense y siempre, antes de emitir y soy abogado también, antes de emitir cualquier pronunciamiento, sencillamente lo que le corresponde a uno, cuando uno es un profesional serio, es esperar la investigación de los cuerpos técnicos judiciales que son los responsables de dar el veredicto en relación a este caso y la Fiscalía General de la República. Diputado Moroso, ayúdeme con una pausa. Ayúdeme con una pausa. Tengo que revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado por el tema que estamos tratando hoy, el asesinato de 2 personas, el secuestro de una periodista de Globovisión y qué ha pasado con la inseguridad en Venezuela. Carlos Grossman nos comenta: impunidad al 100%, mientras tanto el gobierno repleto de escoltas. Javier Rangel dice: es increíble, pero a pesar de que el ministro Miguel Rodríguez implementa el plan Patria Segura, la inseguridad aumenta. Manuel Rojas también comenta: no solo la inseguridad es un problema, sino también el desabastecimiento por el que está pasando el país. Primera pausa, volvemos muy rápido. Ya regresamos con Zoom a la noticia.